buenos días. Este es nuestro último capítulo de estrategia de este seminario, y ya la semana que viene ya entramos con la parte más de responsabilidad social, ética, sustentabilidad, etcétera. Específicamente esta semana es la discusión sobre estrategia internacional. Las 2 semanas anteriores fueron un poco los prerequisitos, o sea, hay que entender las culturas y hay que entender la economía internacional como para poder definir lo que es la estrategia internacional propiamente dicha. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, completar lo que es la visión estratégica, pero además es preparar el debate sobre ética y responsabilidad social, en la medida que hasta qué punto las empresas del propio país están en condiciones de competir con empresas transnacionales, y cuál es el costo de alguna forma para empresas locales de competir con empresas transnacionales, cómo impacta eso en la sociedad, cómo impacta en la vida diaria de alguna forma, con todas las ventajas que puede llegar a tener. También tiene sus costos. Vamos a ver entonces primero lo que es gestión transnacional, y después lo vamos a aplicar específicamente a países emergentes. Gestión transnacional en inglés se llama Transnational Management. Es básicamente reconocer que los distintos sectores de negocios necesitan distintos tipos de estrategias internacionales. Por ejemplo, hay sectores que necesitan lo que se llama una estrategia global. Estrategia global significa una estrategia centralizada, vale decir, o integrada. Por ejemplo, para producir productos de alta tecnología, a veces hace falta concentrar toda la producción o toda la tecnología o toda la investigación y desarrollo en un solo país. A veces no, hay que ver un poco cada caso. Pero que de alguna forma es un estándar, son los mismos chips que se usan en todo el mundo, son las mismas comunicaciones, las mismas redes, la misma tecnología que se usa en todo el mundo, y por eso genera economías de escala, la capacidad de desarrollar innovación tecnológica más sofisticada, el hecho de concentrar en un solo país. Entonces es muy común que empresas de tecnología, de alguna forma, el corazón de la empresa se concentre en un país y el resto de los países pasan a ser un poco satélites. La economía opuesta es lo que se llama la economía multinacional, donde la situación opuesta es por el tipo de negocios. Cada país necesita una estrategia diferente y una realidad diferente. Por ejemplo, comidas. No es lo mismo la comida japonesa que la comida mexicana, que la comida brasilera, que la comida, o la ropa, por ejemplo, o los cosméticos, donde de alguna forma todo lo que uno tiene que estar cerca del cliente y cerca de los canales y cerca de la realidad, de los hábitos de ese país, porque todo hay que adaptarlo a la realidad de ese país, la publicidad, etcétera. Entonces, esos son los dos extremos. Por otra parte, hay lo que se llama estrategias transnacionales, donde de alguna forma convergen las dos situaciones, donde existe una parte de tecnología, pero también existe una necesidad de adaptación a la realidad de cada país. Y además, de alguna forma, la transnacionalidad lo que hace es que genera de alguna forma estrategias como muy fuertes. Por ejemplo, McDonald's tiene toda una parte que es global, por así decir, que es que la mayoría de los productos, a veces la mayoría se venden en lo mismo en todo el mundo. También hay productos locales. En Argentina por ahí hay más helado de dulce de leche, que en otros países no hay. Qué sé yo, en la India hay, ¿cómo se dice?, hamburguesa vegetariana, que en Argentina no hay, etcétera. Entonces hay una parte de adaptación a la cultura de cada país, pero hay una parte que es global. Sin embargo, hay una parte que es transnacional, y es el hecho de que si McDonald's trabaja en una forma coordinada a nivel mundial, puede conseguir grandes ventajas. Supónganse comprar los picles en Estados Unidos, o comprar de alguna forma ciertas especias en España, o comprar el papel en Brasil, o lo que fuere, y de alguna forma lograr una organización tremendamente inteligente y tremendamente hábil. Otros casos son, por ejemplo, el de Philips, donde en cada país desarrolla una tecnología especial. Entonces, por ejemplo, Singapur son los especialistas en desarrollar los chips que después van a usar, o por ejemplo en Bélgica desarrollan especialmente las pantallas, o en Brasil desarrollan especialmente la parte de los parlantes, etcétera. O sea que de alguna forma hay especialidades tipo global, por así decir, o sea, el país que se especializa en algo, pero también toda la red funciona de forma coordinada, y eso produce tremendas ventajas, capacidad de desarrollar conocimiento, economías de escala, ventajas económicas de todo tipo. Lo interesante que tiene todo este esquema de gestión transnacional es que una vez que uno entiende para el negocio en el cual uno está
cuál es la estrategia que le corresponde, por ejemplo, global o multinacional o transnacional. Perdón, me olvidé de mencionar internacional. Internacional es cuando no tiene nada en especial. Es un negocio donde, por ejemplo, el 95% de negocio es doméstico y un 5% lo hace a nivel internacional sin ningún tipo de estrategia predefinida, o sea, hace un poco lo que venga. Entonces no lleva ninguna característica especial. Entonces, bueno, volvamos entonces. Lo interesante es que una vez que uno entiende, digamos, cuál es la estrategia que tiene que seguir ese negocio, global, multidoméstica o transnacional, es que todo lo que sigue es un derivado de esa definición. Vale decir, las estrategias de marketing van a pasar a ser dependientes de la estrategia transnacional. Por ejemplo, si es global, estrategias de marketing van a estar básicamente centralizadas. O sea, se van a definir a nivel, en forma central, bueno, estas son las estrategias que hacemos, esta es la publicidad, y de alguna forma el resto del mundo utiliza esa publicidad o la estrategia, lo que sea. En la parte multidoméstica no es así, o multinacional no es así, sino que cada país desarrolla su propia estrategia de marketing, su propia publicidad, sin tener nada que ver con la de otros países. En la parte transnacional se coordina, como les conté recién un poco la estrategia de McDonald's o la estrategia de Philips. De alguna forma todo se coordina y se ve cuál es la mejor y se aplica esa o se centraliza esa. Recursos humanos, por ejemplo, cuando es una estrategia global, pasa a ser una estrategia de recursos humanos, lo que se llama etnocéntrica, o sea que de alguna forma con fuerte impacto del país de origen. Supónganse una empresa japonesa, en los distintos países pone personal clave japonés para asegurar la uniformidad de las estrategias. En la parte multinacional no, conviene que en cada país haya una política de recursos humanos policéntrica, o sea que en Argentina hay argentinos, en Brasil hay brasileros, en Uruguay hay uruguayos. En cuanto a transnacional, es una mezcla de los dos, es lo que se llama geocéntrica, o sea, personal que de alguna forma pasa a ser muy internacional, pero que además conoce la especificidad de cada país. Eso genera una red como muy inteligente, donde personal caro, obviamente, porque es personal que pasa mucho tiempo fuera del país, pero que conoce también cada país, pasa a trabajar de una forma coordinada. O sea que ven que es muy interesante el esquema porque les define prácticamente todo el resto de las estrategias en base a la estrategia transnacional. Y de alguna forma eso impacta en todas las áreas del negocio. Por ejemplo, en lo que hace al negocio, ciertas ramas del negocio, por ejemplo, por ahí conviene tenerlos en forma globalizada. La química, por ejemplo, porque es un estándar. Pero cuando son productos más empaquetados de consumo personal, cada país tiene lo suyo. Pues, por ejemplo, una misma empresa puede decir que ciertos productos se producen en cada país porque solo se usan en ese país o responden a los hábitos de la gente de ese país. Uno elige un producto cualquiera, por ejemplo detergentes, y después las funciones también pueden estar o globalizadas o transnacionalizadas o multinacionalizadas. Por ejemplo, investigación y desarrollo típicamente se hace en forma global, o sea, en forma centralizada. La parte de ventas típicamente se hace en forma descentralizada, porque tiene que estar cerca del cliente, cerca de los canales. Marketing está un poquito más en el medio, pero más cerca de los canales. Producción depende, también se tiene que de alguna forma transnacionalizar, coordinar. Una parte se hace a nivel global, a nivel central, otra parte se hace en forma atomizada en cada país. Dentro de marketing también las tareas, por ejemplo la parte de promoción claramente hay que hacerlo en cada país, porque la promoción es diferente, depende un poco de los hábitos de cada país. La política de productos se centraliza, la publicidad se transnacionaliza, o sea, parte de la publicidad responde a ciertos parámetros de imagen o de marca o lo que fuera, y parte sigue los hábitos de cada país. Entonces, como ven, esto es muy interesante porque les da todo a lo largo de todas las estrategias, políticas, funciones, les da toda una línea que hace que sea como muy lógico todo lo que uno hace en lo que es internacional. Un área muy típica donde esto impacta es el tipo de organización. Por ejemplo, la organización global tiende a ser a una organización por unidades de negocios orientadas por productos o por tecnologías. Todo lo que es la organización multinacional es también por unidades de negocios, pero por tipo de país. O sea, cada país, cada región tiene sus propias, maneja sus propias unidades de negocios en forma autónoma, en forma independiente.
Transnacional es un mix, es un híbrido, donde es una especie de matriz, donde hay cosas que se centralizan, por ejemplo, investigación y desarrollo, producción, etcétera, etcétera, y hay cosas que se nacionalizan, se multinacionalizan, cada país tiene su propia gente de ventas, etcétera. Entonces trabajan en forma matricial, o sea, en forma coordinada. Eso es un poco la característica de la organización transnacional. La internacional no tiene nada especial, es el mismo área doméstica donde tiene algún área internacional donde se dedica de producir algo, pero como algo claramente marginal. Esto es muy interesante especialmente para países como los nuestros, países emergentes, donde de alguna forma esta estrategia transnacional puede dar mucha sabiduría sobre cómo manejar las políticas de países como los nuestros. ¿Por qué? Porque los países emergentes tienen limitaciones en cada una en los distintos mercados o instituciones. Mercado de capitales, por ejemplo, no tiene la sofisticación de países desarrollados, lo mismo en el mercado laboral. Las universidades no tienen el mismo tipo de educación, mercado de productos no tiene el mismo tipo de certificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma requiere todo un manejo en el cual el país tiene que ver, de acuerdo al tipo de negocios, qué estrategias puede seguir para poder defenderse frente a empresas multinacionales o empresas globales o transnacionales o lo que fuere. Entonces hay una serie de ejemplos muy lindos, están en el paper de Harvard, se llama Emerging Giants Building World Class Companies in Developing Countries. Es muy interesante el paper, vale la pena realmente leerlo. Y acá le pone varios ejemplos y todos básicamente es lo mismo, es la necesidad de que uno en países emergentes use estrategias multinacionales, porque es la forma de defenderse de empresas globales. Por ejemplo, Jollibee es una cadena de comidas rápidas de Filipinas. Lo que hizo para defenderse de McDonald's es, cuando McDonald's entró en Filipinas, aprendió todo el profesionalismo de McDonald's, pero siguió vendiendo productos típicos de las Filipinas en base a pescados o ese tipo de productos. O sea que no compitió frente a frente con McDonald's porque era imposible. Bajaj Auto de la India, fíjense, que eso es una estrategia multinacional, o sea, conservar un poco los sabores o los gustos del país es claramente una estrategia multinacional. Bajaj Auto, lo mismo, para competir con Honda, de alguna forma lo que hizo es desarrolló autos más económicos, pero especialmente usó una red de distribución amplia en todo el país a la cual Honda no puede acceder. Entonces, todo lo que es estrategia de canales es típica multinacional, o sea, cada país tiene la suya propia. Esta empresa Shanghai Yahua de cosméticos de China, de alguna forma no pudo competir con las grandes multinacionales de cosméticos tipo Revlon, pero sí se orientó a su propio mercado, que es gente más ancianos o gente más adulta, que sigue con sus hábitos de alguna forma costumbristas. O sea que claramente es multinacional. Se dan cuenta, Bimbo a lo mismo, vender panes en sus tiendas, a los cuales las empresas más internacionales no llegan. BIS, computadoras en Rusia, usando los canales a través de todo el país, a las cuales las grandes compañías tipo Hewlett Packard no llegan. Televisa con sus telenovelas, etcétera. O sea que, como ven, cada uno usó distintas herramientas o estrategias multinacionales para defenderse de empresas que no tienen esa capacidad de multinacionalizarse. Otra estrategia posible para países emergentes, que no es tan común, si quieren, es más difícil lograrla, es de alguna forma de transformar sus empresas locales en empresas globales. Por ejemplo, globales quiere decir, recuerdan, que centralizan y coordinan de alguna forma toda su estrategia internacional. Por ejemplo, BRL Hardy, compañía de vinos de Australia, en un mercado muy fragmentado del vino, lo que hizo es empezó a coordinar y a producir una sola marca con unas pocas líneas de productos, y de alguna forma con eso logró economías de escala, poder manejar con más equilibrio las distintas incertidumbres, las vendimias, etcétera, y logró un poder de negociación global en su distribución. Lo mismo esta compañía de Indonesia de papeles, de alguna forma hizo uso de sus menores costos para competir con las grandes compañías norteamericanas y suecas. O sea que ven que no es imposible para una compañía transformarse en una compañía global. Bueno, llegamos al fin de este capítulo y al fin de toda la parte de estrategia. Con este es el último ejercicio que tenemos de estrategia. Su ejercicio para esta semana va a ser, de alguna forma, elegir
la estrategia transnacional que mejor aplica a la empresa en la cual usted esté, sea para expandirse en el exterior, en el caso que la empresa lo pueda hacer, o que la empresa ya esté expandida en el exterior, sino plantearlo como caso teórico, digamos, la empresa podría expandirse en el exterior siguiendo tal o cual estrategia, o bien para competir con empresas extranjeras, competir en forma doméstica con empresas extranjeras que estén instaladas en el país o que puedan llegar a instalarse en el país. De alguna forma planteé, como plantea el paper, cuál sería la estrategia funcional, de alguna forma, o sea, la marketing, operaciones, organizacional, etcétera, recursos humanos, coherente con esa estrategia transnacional, y como país emergente, cuál sería la mejor estrategia posible, usando todos esos ejemplos que pusimos recién. Como en semanas anteriores, después vaya al foro de discusión de gestión internacional, agregue su paper y discuta los papers de dos compañeros. Muchas gracias y suerte con esta investigación.